Para una vuelta segura al centro, tomaremos la temperatura a todo el alumnado y utilizaremos el gel hidroalcohólico varias veces al día. Es una medida indispensable para garantizar la seguridad de todos y todas. Veréis que hemos puesto en la escuela unas señalizaciones nuevas que nos ayudarán a mantener la distancia de seguridad. Es muy importante que todos las respetemos. Os pedimos que nunca saltéis las cadenas y que no os avancéis los unos a los otros. Las familias de primaria no podrán acceder al centro durante el proceso de entrada de los alumnos. Las familias de P4 y P5 accederán al patio siguiendo el recorrido. Dejarán a sus hijos e hijas y volverán al recinto. Solo las familias de P3 entrarán en la escuela para el acompañamiento de las aulas. En la entrada principal volveremos a tomar la temperatura. La escuela ha de ser un espacio seguro. La salida de los alumnos también ha de ser segura para todos. Ya sabéis que los alumnos de tercero a sexto pueden salir solos y no hace falta que las familias entren al centro. Los alumnos estarán a las 4 haciendo filas en el patio. Las familias accederéis al patio haciendo uso del gel hidroalcohólico y entraréis siguiendo el recorrido que garantiza la distancia de seguridad. Os pedimos que nadie corra y que no saltéis las cadenas. Seguid las indicaciones y dar la vuelta completa hasta llegar a la fila de vuestros hijos e hijas. Los recogéis y continuad hasta la puerta de salida. Solo las familias de P3 podrán acceder a la escuela para poder recoger al alumnado. Habrán de hacer el recorrido como el resto de familias y subirán las escaleras de la puerta principal hasta llegar a la puerta de su aula. Entre todos conseguiremos que el proceso de salida sea fácil y ágil. Muchas gracias por vuestra colaboración.